Buenas tardes, el día de hoy analizaremos el caso de Comino SAS, fuero laboral reforzado. Este análisis está configurado por una justificación, unas posibilidades de demanda y resultado de ella, obligación y gastos de la empresa respecto al caso, protección por fuero laboral y consecuencias, una conclusión y sus referencias. El caso de Comino SAS nos invita a reflexionar sobre la situación que se presenta en la empresa, dado que un trabajador, pese a cumplir con todos los requisitos para ser contratado y desempeñar sus funciones con compromiso, en poco tiempo debe enfrentarse a una enfermedad degenerativa que le impide continuar con sus labores. Ante esta situación, la empresa decide dar por terminada la relación laboral, argumentando que la enfermedad era previa y de origen común. Sin embargo, más allá de lo legal, este caso nos lleva a pensar en la vida, bienestar de este ser humano. ¿Dónde está la responsabilidad humana de las empresas frente a las personas que atraviesan dificultades de salud? A través de este análisis se busca justificar si la decisión del empleado fue justa y acorde con las normas laborales vigentes. Para este caso, Comino SAS no puede despedir al trabajador con justa causa y el despido sería ilegal y discriminatorio por las siguientes razones. Primero, protección a la estabilidad laboral reforzada. La Ley 361 del 97, en su artículo 26, modificado por el artículo 137, Decreto Nacional 019 del 2012, establece que en ningún caso la limitación de una persona podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral a menos que dicha limitación sea claramente demostrable como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Una segunda razón, no constituye justa causa ya que el trabajador cumplía con los requisitos al momento de ser contratado y no ocultó información ni falseó documentos. De acuerdo al artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, la existencia de una enfermedad común o degenerativa no figura como causal válida para terminar el contrato. Una tercera razón, la Corte Constitucional ha indicado que para que se dé un despido de un trabajador enfermo o en incapacidad se debe contar con la previa autorización del Ministerio de Trabajo. Sin este documento se estaría vulnerando los derechos fundamentales al trabajo, igualdad y dignidad del trabajador. Por lo tanto, podríamos concluir que el trabajador es despedido en situación de vulnerabilidad, lo que obliga al empleador a reintegrar al trabajador, pagar la indemnización correspondiente y garantizar su estabilidad laboral reforzada. Al instaurar una demanda, el trabajador tiene grandes posibilidades de éxito ante ella. Como hemos analizado, la terminación se da sin justa causa diferente a su enfermedad común y sin la autorización del Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, el trabajador puede demandar presumiendo por ineficacia de despido y que se genere el reintegro al cargo o a uno en equivalente y que se le paguen los salarios, prestaciones dejadas de recibir desde la fecha del despido. Entonces el trabajador tiene derecho a una indemnización de 180 días de salario, los pagos de los salarios y prestaciones sociales, aportes a seguridad social, salud, pensión, riesgos durante el tiempo que el trabajador ha estado inactivo. Posible sanción administrativa por parte del Ministerio del Trabajo hacia la empresa por despido discriminatorio y una reubicación laboral, implicando costos de adecuación del puesto de trabajo o reducción de carga laboral. Aunque la enfermedad del trabajador en el caso no tiene origen laboral, la Corte Constitucional ha ampliado el fuero laboral reforzado a todas aquellas personas en situación de debilidad expuesto en cuanto a su estado de salud, incluso si no tiene una calificación formal de discapacidad, bajo las sentencias 198 del 2006 y 140 del 2021, donde se concluye que el trabajador sí está amparado por el fuero laboral reforzado y la empresa no podía terminar el contrato sin la autorización previa del Ministerio del Trabajo. Al demostrarse que la empresa despidió al trabajador sin respetar el fuero laboral reforzado, el despido será obsoleto y la compañía deberá asumir diversas consecuencias tanto jurídicas como económicas. La primera, de acuerdo a la Corte Constitucional, en su sentencia 520 del 2016, se puede ordenar el reintegro inmediato al cargo u a otro compatible en su condición de salud. Comino SAS deberá cancelar todos los salarios, prestaciones y aportes a seguridad social desde la fecha del despido hasta el reintegro efectivo. Según el artículo 26 de la Ley 361 del 97, la empresa debe pagar una indemnización equivalente a 180 días de salario, sin perjuicio de otras indemnizaciones por despido injustificado previstas en el Código Sustantivo del Trabajo, artículos 64 y 65. Una cuarta,
el Ministerio de Trabajo puede imponer sanciones administrativas a Cominos SAS por el despido discriminatorio y por vulnerar derechos laborales fundamentales de acuerdo al artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo. En conclusión, este caso no es muy ajeno a la situación que se vive diariamente en nuestro país, donde los empleadores desconocen las garantías legales que protegen a los trabajadores en condición de vulnerabilidad. En cuanto al despido del trabajador basado en su enfermedad de origen común, se evidencia la fragilidad social, la desigualdad, la discriminación, la no estabilidad laboral, elementos esenciales del derecho laboral. Para finalizar, se enfatiza que las organizaciones respeten la normativa vigente, incorporen dentro de sus modelos administrativos la cultura laboral responsable e incluyente, así como la protección de los trabajadores en situación de debilidad para garantizar estabilidad laboral, para que el ser humano cuente con un entorno justo laboral. Para analizar este caso, nos basamos en los recursos de apoyo de fuero laboral reforzado con nuestra Constitución Política de Colombia de 1991 en sus artículos 13, 25, 53 y 54, en el Código Sustantivo del Trabajo, artículos 64, 65 y 486, en nuestra Ley 361 del 97 en su artículo 26 y en nuestra Corte Constitucional en la sentencia 1040 del 2001 que nos habla sobre la protección por estado de salud en nuestra sentencia 198 del 2006, estabilidad laboral reforzada, en nuestra sentencia 520 del 2016, reintegro por despido discriminatorio, y nuestra sentencia SU 049 del 2017, reglas sobre fuero por discapacidad y debilidad manifiesta. Agradezco su valiosa participación en este análisis de fuero laboral reforzado.